Continuando con la reflexión acerca de los mandamientos esta semana, quiero referirme inicialmente al mandamiento que nos invita a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Debo señalar que me llamó mucho la atención el entender que los padres son los representantes de Dios en esta tierra y por esa razón deben ser honrados y respetados. Eso desde el punto de vista de mi relación con mis padres, a quienes amo y respeto por supuesto, y con quienes debo seguir cumpliendo este mandamiento ahora que se encuentran en su vejez, cuidándolos, acompañándolos, velando también porque sus necesidades estén suplidas en el caso de que ellos por sí mismos no puedan hacerlo. Pero también genera en mí una gran responsabilidad al pensar que yo soy representante de Dios frente a mis hijos. Este mandamiento me invita a no solo demandar una obediencia de parte de ellos hacia mí, sino que yo soy responsable de comprenderlos, de enseñarles la palabra y de modelar la misma obediencia a Dios, a las autoridades que Él ha puesto, a las leyes, para que ellos aprendan en su vida a honrar a esas autoridades y por supuesto puedan cumplir con agrado este mandamiento hacia mí. Con respecto al mandamiento de no matar, la lectura me brindó una amplitud de aplicaciones, entendiendo, por supuesto, como punto de partida las aplicaciones del Antiguo Testamento, desde donde podemos entender la gran responsabilidad que tenemos nosotros hacia la vida de otros. No se trata solamente de que tomemos un arma y acabemos con la vida de alguien, sino de que pensemos que nuestras acciones de alguna manera pueden afectar la vida de otras personas, tener consecuencias sobre ellos, como el ejemplo que brindaban acerca de aquel que maneja un automóvil con exceso de velocidad. Desde el punto de vista de la aplicación para mí, tengo que decir que me dejó pensando muchísimo lo que se menciona en la lectura acerca de la ética de Jesús, que es una ética positiva, y que la pregunta que debemos hacernos es qué hemos hecho para sanar la vida de otros. Por tanto, cada vez que ejerzo mi trabajo pastoral y ayudo a otras personas para que haya sanidad en sus vidas, de alguna manera estoy contribuyendo para que haya vida y pueda yo aplicar o cumplir este mandamiento desde la perspectiva más positiva. Con respecto al mandamiento que habla acerca de no adulterar, quiero señalar el concepto que hay en la lectura que habla acerca de la santidad del sexo. Definitivamente Dios creó el sexo y lo creó como algo maravilloso para la pareja en la institución matrimonial. Debemos enseñar entonces a las personas que el propósito de Dios es que los seres humanos gocen y disfruten del sexo. Así que dentro de las aplicaciones que encuentro es que como pastor debo enseñar en mi congregación la importancia de mantenerse sexualmente puros y que eso involucra no solamente el cuidar las acciones que tenemos, sino los pensamientos que surgen de nuestro corazón. También creo que es importante señalar que el adulterio también puede ser de tipo espiritual y tiene que ver con la infidelidad que cometemos cuando le damos la espalda a Dios y colocamos otros ídolos o buscamos a otros dioses en lugar de al único Dios verdadero. Por último, quisiera decir que como aplicación bien importante para mí está el hecho de pensar que no solamente debo enseñar la santidad del sexo, sino que debo vivirla. Debo continuar todos los días de mi vida manteniendo la pureza sexual en todos los aspectos, cuidando mi matrimonio, no dando lugar para un desliz o para una caída, porque de lo contrario lo que estaría haciendo es no vivir aquello que enseño a los demás y eso me convertiría en un hipócrita. La perspectiva que la lectura nos da acerca del mandamiento de no robar es muy amplia y nos abre los ojos frente a realidades de nuestra sociedad. En nuestra sociedad es común encontrar que las personas ocasionan daños a otros por descuidos, que generan daños en las propiedades ajenas, o por ejemplo de aquellos que se aprovechan de los débiles o los oprimen, o las prácticas tan comunes como la del soborno. Por tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado de no pensar que no robamos solo porque no utilizamos un arma o no directamente tomamos las posesiones de otra persona, sino que debemos tener cuidado con respecto a si en realidad estamos siendo honrados en todos los aspectos de nuestra vida. Pero la aplicación que me llamó mucho la atención es la aplicación positiva y es que este mandamiento también nos llama a preocuparnos por la necesidad de los hermanos.
cuando somos indolentes con aquellos que están necesitados. Entonces, realmente estamos nosotros olvidando una parte muy importante de lo que Dios quería comunicarnos de este mandamiento. En mi vida, lo que debo desear es precisamente ocuparme de la necesidad de los hermanos. Como pastor, sonaría obvio hacerlo, pero a veces estamos involucrados en tantas cosas que podemos olvidarnos de la necesidad real de muchos de ellos. Por tanto, nuestros ministerios y nuestras congregaciones, y en el caso particular aquella que yo tengo la bendición de liderar, debe ser prioridad el ocuparse de la necesidad de aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Testimonio en contra del prójimo. Quiero resaltar una frase que me ayuda a comprender muchísimo más la aplicación de este mandamiento. Y es esa frase que dice que el egoísmo humano tiende a desacreditar al otro para exaltarse a sí mismo. Cuán cierto es que las críticas generalmente surgen de allí, de un egoísmo que busca señalar los errores de otros para tratar de exaltarse a sí mismo. Cuando hacemos eso, estamos inmediatamente faltando a este mandamiento. Por tanto, debemos preocuparnos más bien por bendecir a otros, aconsejándoles, orando por ellos, bendiciéndoles, como decía en la lectura directamente. Mi compromiso, mi aplicación específica de este mandamiento es el no permitir que de ninguna manera la comparación con otros me lleve a criticarlos. Quiero valorar lo que ellos hacen, quiero estar alegre cuando ellos triunfan. Cuando otros ministerios están surgiendo, yo quiero realmente gozarme y orar y bendecirlos. No quiero estar pensando en lo que ellos tienen y que yo no tengo. Quiero más bien poderlos ver con un corazón humilde y aprender de las buenas cosas que hagan y disfrutar de lo que cada uno de nosotros ha sido llamado a hacer en la obra del Señor. Mandamiento que nos invita a no codiciar la casa de nuestro prójimo, ni su esposa, ni nada que le pertenezca. La lectura nos enseña que somos no solo responsables por las acciones, sino por las motivaciones que nos llevan a esas acciones. Ahí está el quid del asunto. ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? ¿Por qué codiciamos? Porque hay algo que no está bien en nuestro corazón. No tenemos contentamiento. Tal vez no estamos realmente dándole el lugar a Dios que le corresponde, porque allí en la lectura se nos dice que meditar en la palabra del Señor y adorarle a Él nos aleja de la codicia. Y no puedo estar más de acuerdo con esto, ya que cuando estamos centrados en Dios y en su palabra, no necesitamos nada más. Me viene a la mente el pasaje que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Cuando estamos con Dios estamos satisfechos. Por eso Pablo pudo decir que él estaba satisfecho con lo que tenía y que su vida era Cristo completamente. Somos responsables por lo que vemos y pensamos con el fin de ganar la batalla contra la codicia. Esa es nuestra responsabilidad y es mi responsabilidad. Enfocarme en Dios, en su palabra, predicarme los sermones que enseño a mi congregación, vivirlos, ser coherente y darle a Dios el primer lugar de mi vida. Cuando le dé ese primer lugar, entonces no solamente no desearé o codiciaré las cosas de mi prójimo, sino que será mucho más hermoso el obedecer cada uno de los mandamientos que hemos estudiado estas 2 semanas.